Sentir es el comienzo de crear. Para mí es un grato placer tener la oportunidad de acompañarnos nuevamente en el Congreso de Arquitectura Interactiva en su segunda edición organizado por la Universidad de los Andes. Mi nombre es Marco Antonio García Contreras y hoy compartiré con ustedes unas investigaciones que he venido desarrollando en mi vida académica orientadas hacia la creación de atmósferas multisensoriales, del dibujo sonoro a las emociones de las tribus. Es importante entender que para poder empezar a desarrollar trabajos o a comprender lo que es la interpretación del espacio desde el punto de vista multisensorial, debemos enfocarnos en las emociones. Al tener la claridad y la definición de cada una de estas, podemos entender que nosotros somos creadores de emociones. Entender que desde nuestro proceso creativo podemos empezar a estimular eh, sanaciones hasta ese punto, desde el punto de vista emocional. Entonces, eh, los espacios que nosotros empezamos a crear desde que estamos en el primer semestre de la facultad son ceñidos, son engalanados de esa gran carga emocional que nosotros debemos eh, asignar. Si establecemos esta imagen y que ustedes van a poder compartir conmigo en su sala, poder entenderla, comprenderla, analizarla, sintetizarla, es bien interesante porque inevitablemente podemos tener la conexión directa de que escuchamos las campanas de de la iglesia sonando. Entonces, a esto se refiere el dibujo sonoro. Dibujo sonoro no es más que esa carga emocional, ¿ok? Y esa carga de recuerdos que hace que nosotros al estar en presencia de una imagen cualquiera, podamos remembrar una experiencia o un recuerdo y este nos traiga a esa carga emocional que estamos hablando. Sin duda alguna, las imágenes también transmiten una gran cantidad de mensajes, no solo por la parte del grafismo, no solo por el mensaje que se transmite a través del gráfico, sino que se transmite también a través de las texturas de la composición, a través de la paleta de colores. En este caso, si analizamos, pues no estamos en presencia de una paleta de colores bastante sobria, muy otoñal, de hecho, una paleta de colores hasta melancólica, pudiéramos hablar. Pero no es el único ejemplo. Si nosotros entonces ahora estamos en presencia de esta imagen, podemos inevitablemente conectarnos con el hecho de que a quienes amamos viajar, pues escuchamos en el fondo pasajeros con destino a la ciudad de Buenos Aires a abordar por la puerta 7. Entonces, esto es lo que nos hace el dibujo sonoro, es reconectar con nuestras emociones. Y esta, sin duda alguna, es una paleta de colores un poco más jovial y más audaz, pero que nos da serenidad. Ahora vamos a esta imagen de un graffiti que me pareció bien interesante por las texturas, por los colores, por el impacto visual que tiene de los degradados y de las sombras, con una paleta de colores más osada, pero que sin duda alguna nos está transmitiendo otro mensaje. Y este mensaje de libertad, de irreverencia, de trascendencia en el tiempo, de libertad, y pues es el mensaje que yo percibo. Sin duda alguna, cada uno de ustedes tendrá una percepción totalmente diferente de las imágenes en las cuales estoy presentando. Lamentablemente no pude estar presencialmente con ustedes, pero sería interesante que cada uno de ustedes tenga la apreciación de cada una de ellas, no solo la mía, porque cada una de las personas que están en presencia de esta conferencia pues tendrá la oportunidad de analizarla y de contrastarla con su realidad social, cultural, económica, profesional, educativa, y que va a ir generando una conclusión fuerte y sólida, pero desde nuestra historia. Ahora veamos esta imagen.
un hombre orante que inevitablemente al estar en presencia de la imagen, conecta con el silencio. Esa es mi percepción con una paleta de colores bastante sobria, bastante melancólica, que evoca más bien la preocupación y la desesperación, porque dentro de su tranquilidad podemos percibir eso. Ahora, esta imagen es muy interesante porque la selecciono buscando el dramatismo, entendiendo la intensidad del trabajo, del mensaje que querían ellos transmitir, de la hasta agresividad con la que ellos están transmitiendo el mensaje de desesperación que tienen en en la imagen. Esa es mi percepción. Cada uno de ustedes tendrá 10 segundos para poder hacer sus conclusiones también. Ahora bien, ¿a dónde nos lleva el dibujo sonoro? Todas las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. Es un impulso arraigado que nos lleva a actuar. Daniel Goleman, 1995. Entonces las emociones no son más que impulsos de acción. Ok, si son impulsos de acción, hablemos desde el punto de vista, yo soy siempre partidario del paradigma del positivismo, entonces, fiel creyente en él, entonces creo que debemos hablar las emociones desde el punto de vista positivista. ¿Cuáles son las emociones positivas? Según Fredrickson, en 1998 le establece que la alegría, el interés, el amor y la satisfacción. Bien, nosotros poder entender las emociones desde un punto de vista un poco más sencillo, sería interesante recordar la película Intensamente. Ustedes recuerdan que Intensamente aparecen unos personajes en los cuales representan cada una de las emociones. Y alegría es amarillo. Por eso es que cuando empiezo a hacer la conferencia, hablo del dibujo sonoro, hablo de la remembranza de los recuerdos que se evocan en función de la presencia de esa imagen, pero también de la paleta de colores. Entonces es muy importante la paleta de colores, ¿no? Y no solo en la paleta de colores, sino que después veremos unas imágenes en blanco y negro que también son muy interesantes. Ahora vamos a ver una gran pregunta que siempre me he hecho y en la oportunidad que me ha dado la vida de estar en museos dentro y fuera del país. ¿A qué suena un cuadro? ¿Cómo suena un cuadro? Entonces, el cuadro suena desde la emoción del artista y la emoción del receptor, desde la historia del artista y la historia del el observante, desde la técnica del artista para transmitir un mensaje muy claro y muy preciso, hasta la sensibilidad del observante para poder admirar y contemplar la obra. Entonces venimos inevitablemente a una pieza que de seguro todos en la facultad hemos analizado, que es el Guernica de Picasso en 1937, en el cual es una obra eh, trabajada desde el abstraccionismo típico de Picasso, pero que tiene unos mensajes tan claros, tan irreverentes, tan definitivos, tan esenciales, que hasta la historia aquella del gallo que aparece en el cuadro es tan tangible que hasta se puede escuchar ese gallo cuando cae la bomba allí en el puerto, en el pueblo de Guernica. Ahora, hablemos del espacio, la utilidad y la percepción. Si nosotros hacemos una comprensión de estos términos, tenemos a bien entonces hacer relaciones directas con ellos. El espacio siempre va a ser un elemento intervenido en pro de ser útil, pero la percepción no es solo desde el diseñador, sino la percepción también es del usuario. Entonces, desde el dibujo sonoro y comprendiendo la imagen, cómo suena esta cocina. Es decir, cuántas ollas
cuántos sartenes, cuánta temperatura. Llega el punto hasta que si quisiéramos oler, lo pudiéramos tener esa percepción entera. Entonces, la comprensión de la obra arquitectónica, para mí, desde mi punto de vista, siempre es multisensorial, es decir, la podemos hasta percibir, podemos comprender y agudizar los cinco sentidos para que estos tengan esa experiencia 360 de la que yo siempre he hablado en mis conferencias de interiorismo. Ahora bien, este restaurante catedral del Taller Empírica de México, pues tiene una conexión directa con lo que es el espacio, la utilidad y la percepción. Entendamos que es un espacio tranquilo, sobrio, que reconecta con la esencia mexicana, con las texturas, las paletas de colores, las transiciones de las sombras, las penumbras que se presentan, el paisajismo sutil que aparece aquí en esas paredes, esa textura bañada de luz natural que genera ese terciopelo en ese color coral de las paredes, pues esa es la percepción, ¿ok? Entonces, nosotros como arquitectos, como diseñadores, tenemos que hacer que la edificación tenga ese lenguaje enriquecido, porque a la final, aunque las personas no lo entiendan, es un dibujo sonoro. Ahora, evidentemente, pues tengo que mostrar mis trabajos, y este es el restaurante Ceviche, eh, desarrollado por mi empresa Espaciopa el año pasado acá en Barinas. Y la simplificación para mí de este restaurante es que cuando se ve, literalmente se siente en la playa. Entonces, ese es el dibujo sonoro. De hecho, tanto es así que logré que en el restaurante orientar los flujos del aire acondicionado para que moviesen sutilmente todo lo que son esas lianas que ustedes ven pendiendo de las lámparas. Ahora, la narrativa del lugar y la proyección, en la narrativa de la proyección del lugar, es un espacio en el marco físico en el que se desarrolla una acción. Es inevitable no hablar de la narrativa del lugar, y tenemos que pues recordar al maestro, a la obra literaria maestra de la lengua española, que es el Don Quijote de la Mancha. Hablar desde el dibujo sonoro de del Don Quijote de la Mancha, inevitablemente nos lleva a recordar toda su historia, recordar toda su interpretación, sus gestos, entender la interacción de él con respecto a su entorno. Y ahora, pues, tengo que mostrar otro de mis trabajos. Este último es un restaurante, se llama La Cachamita Dorada, de este año. Y en este trabajo hay una narrativa muy interesante porque hay una proyección del lugar desde la esencia cultural. Entonces, transmitir un mensaje, describir ese espacio, haciendo un stop en la línea temporal, remembrando y rememorando no solo la cultura o los vestigios del momento, sino que poniendo en valor todo lo que es la cultura, todo lo que es la tradición, todo lo que es la flora, la fauna, es lo que son los elementos pues, que van colaborando en toda la estructura espacial que nosotros vamos a estar disfrutando como usuarios. Inevitablemente hay que recordar y hablar también, pues, en función de la narrativa del espacio, a la Casa Giraldi de Luis Barragán. La Casa Giraldi, de seguros muchos, reitero, en la facultad la hemos estudiado, la hemos analizado, pero desde el punto de vista narrativo, ¿qué nos cuenta Barragán con sus obras? Es como recordar, describir lo que se vive dentro de la capilla de las hermanas capuchinas de Barragán. Esos tonos dorados, esos tonos naranjas que se acrecientan con el vitral que está a un costado de de la capilla,
Y en este caso, pues ese tono amarillo que se ve potenciado con la luz natural, pero que en el fondo nos está llevando a que podamos tener una necesidad de descubrimiento que es, es ese infinito azul con color magenta que vemos. Entonces, la narrativa no es solo la descripción lingüística o esa semiótica que se descubre dentro de la edificación, sino es esa retórica que también se va creando para que las personas puedan tener interés al descubrimiento. Es inevitable también recordar y conectar con el café que fue diseñado por el Atelier Zebulon de la Escuela de Ballet de Montreal en Canadá, donde en ánimos, en aras de poder hacer que el lobby de la Escuela de Ballet de Montreal fuese mucho más cálida, le piden al atelier de Cébulon que haga una propuesta inspirada realmente en el ballet. Entonces ellos crean estas hermosas lámparas inspiradas en los tutú de las bailarinas. Y el espacio lo hacen tan cálido dentro de un espacio totalmente brutalista, que él corta disruptivamente ese frío que existía dentro de la edificación natural, pero entonces lo transforman y le dan una retórica que es una historia nueva a la que las personas van a poder disfrutar dentro de ese espacio. Ahora, el espacio como ente visible, hay que comprenderlo que es una percepción desde nuestras realidades. Este es un apartado que quiero complementar desde la oportunidad que tengo como docente universitario en arquitectura en la Universidad de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, en la UNEYES. Este es parte de los trabajos de mis estudiantes del quinto semestre que están creando desde las emociones. Y esta es una presentación de una pieza escultórica a la cual ellos van a hacer abstracciones gráficas para hacer que ellas formen parte de su proyecto. ¿Ok? No de forma análoga, sino de forma abstracta e interpretativa. Ahora bien, esta es otra propuesta. La primera que vimos, estaban evocando la desesperación y la ansiedad, y esta estaban buscando el equilibrio. Entonces, dense cuenta que como ente visible, como ente tangible, como ente real, el espacio se empieza a definir en función de lo que nosotros estamos proponiendo. Pues siempre pienso que el espacio es una arcilla que vamos modelando hasta llegar a un punto eh, admisible, porque no va a ser la perfección. Y bueno, quería compartir con ustedes esta foto, uno de mis estudiantes a quien le tengo mucho respeto, pues la imagen habla por sí sola, pero todos sus trabajos son de alta calidad y que vienen a mostrarnos esa sensibilidad de la evolución y esa necesidad de la evolución, ese garbo de poder seguir hacia adelante aún con las eh, discapacidad que pueda tener. Ahora hablemos del sonido del vacío. De seguro muchos de ustedes no recuerdan el estreno de la película, pero sus profesores tal vez sí. Sin embargo, ustedes pueden haber visto las películas ya en el tiempo o en todas las miles de plataformas digitales que ahorita existen. La película Tiburón, estrenada en el 72, 73, fue una película de alto impacto desde el punto de vista sonoro, porque el inicio de la película es el mar y una boya chocando contra la campana de alerta que se pone en las costas de Estados Unidos. Entonces, esa escena como tal es interesantísimo porque nos empieza a describir y a relatar y a darnos una introducción hacia lo que va a ser el hilo conductor de toda la película. Entonces, el sonido, perdón, el vacío tiene sonido. Es inevitable no traer a presentación
uno de los grandes trabajos de mis arquitectos preferidos contemporáneos, que es Elias Olafur, donde él presentó su trabajo en el Museo de Arte Moderno de Inglaterra, que evocaba el vacío, el silencio. Como arquitectos estoy seguro que muchos tal vez estamos dentro de la tendencia del interiorismo y nos hemos visto involucrados en aquellos espacios saturados de restaurantes, librerías, tiendas, llámese cuál sea el rubro que se esté desarrollando. Pero también nos hemos dado cuenta que el saturar no es una técnica correcta. La técnica correcta es lograr que la esencia de la marca se ponga en valor de acuerdo a la verdadera esencia del ADN de ellos, y que se complete la experiencia de la venta a través de todos los argumentos y de todos los arquetipos que se puedan involucrar allí. Esta película también la deben haber visto, El Hoyo, que fue presentada, estrenada por Netflix en plena pandemia. Y creo que esta película no la pude, no, creo que escogí dentro de muchas fotografías que quería presentarle, que me evocaban justamente el sonido del vacío. Y es increíble cómo esta fotografía me recuerda a mí, no sé si ustedes vieron toda la película, se los recomiendo, eh, el paso de la plataforma y el tránsito de las luces, el apagar y el encender de las luces como cuando vas pasando por un túnel. Entonces, es allí donde pues el vacío sí tiene un sonido. Y cosas naturales, que a quienes me conocen siempre saben que uno de mis preferidos es la arquitectura religiosa y el interiorismo, entonces pues tenía que hablar de la iglesia de la luz de Tadawando, que desde el punto emocional y desde el punto de vista multisensorial, pues me está presentando la, el arquetipo de lo que el vacío sí tiene un sonido. Todo esto se contempla y se condensa de acuerdo a, a mi investigación en la teoría del Gestalt. La teoría del Gestalt no es más que la densificación de todas mis percepciones multisensoriales. Creo y considero que la conexión de hecho con las tribus, con las emociones de las tribus, no es más que el respeto por nuestra historia. Creo que cuando trabajamos y ejercemos la arquitectura con pasión y no solamente pensando desde el ego, logramos que la cultura, que la trascendencia, que la memoria colectiva, que los vestigios arquitectónicos naturales se vean presentados condensados en un. Se logra entonces conectar y poner en valor la esencia cultural del trabajo. Dentro de mis investigaciones he venido desarrollando una propuesta metodológica que da la oportunidad de poder sintetizar un camino de trabajo metodológico para la conceptualización de proyectos arquitectónicos. Teniendo como fundamento el design thinking, eh, presento esta metodología que se llama método de aproximación guiada y grafismo arquitectónico. En la primera fase es la empatización y estamos buscando es definir el problema. Te recordamos que definas claramente lo que deseas desarrollar conceptualmente. El paso 2 sería describir de manera resumida a cuántas personas expertos del tema debes consultar. En la fase de la definición hay que identificar en las personas o el tema o el concepto de desarrollar, qué voy a crear, para quién lo voy a crear, cuál será el uso, dónde se desarrolla. En la definición, en el paso 2, listar al menos 21 palabras que tengan conexión con el tema que se va a desarrollar. 3, jerarquizar las palabras. 4, seleccionar máximo 5. La ideación sería ya escribir una palabra que resuma la consecuencia de la respuesta, el resultado del origen de cada una de las palabras analizadas.
El paso 2 sería escribir la emoción que genera la palabra. El paso 3 sería escribir el sentido, el tacto, el olfato que conecta con la palabra. En la materialización sería presentar una imagen cualquiera que represente la palabra analizada, presentar formas gráficas, geométricas, abiertas o cerradas, regulares o irregulares, que describan la imagen. En el paso C, 3 sería presentar los criterios de composición, el 4 sería definir los ejes compositivos y en la parte 5 sería, fase 5 sería el grafismo como tal, que sería la interpretación gráfica de lo que sería el concepto. Esta es una metodología que estamos desarrollando acá en la universidad, en UNEYES, y que nos ha dado resultados bien interesantes, pero que nos está dando la oportunidad de evaluar cómo los arquitectos hemos venido aprendiendo, y yo no utilizo normalmente este término porque no lo veo eh, ad hoc con la praxis educativa, pero como dicen muchos doctores en educación, vamos desaprendiendo en función de las tecnologías a renovarnos y a reestructurar nuestros métodos de diseño. Finalmente, quiero compartir con ustedes una reflexión muy interesante que presenta Caterina de la Portilla en el 2021, donde ella hace una reflexión sobre el mercado de la arquitectura. Ella hablaba que en 1960 los arquitectos eran la miel para las hormigas. Entonces, todo el universo llegaba al arquitecto, y los arquitectos eran aquellos grandes empresarios con yates y con buques, con mansiones, que vivían colmados de una opulencia. En 1980, pues se empieza a diversificar de una u otra forma la presencia de los arquitectos en el mercado, y empieza entonces a que esa miel se empieza a compartir, empiezan a reducir esos campos eh, hegemónicos de trabajo arquitectónico. Para el año 2000, 20 años después, nos presentamos que los mercados empiezan a reducirse y que entonces empezamos a aparecer muchos arquitectos en el mercado. Pero hoy por hoy somos infinitos arquitectos trabajando o luchando por un mercado. Ahora bien, ¿qué nos diferencia a cada uno de nosotros? Y es una reflexión desde el punto de vista laboral que quiero colaborar y aportar desde mi participación en la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Venezuela, filial Barinas, y que hemos venido reflexionando. No compitamos por precio. Yo recuerdo que en una de mis clases que tuve la oportunidad de presenciar con el viceministro de Finanzas en la Universidad Complutense de Madrid, cuando hice mi máster allí, él decía que en la competencia más desleal era por el precio, porque no es lo mismo que usted compre un Ferrari a que usted hoy por hoy compre un Chevette usado. Evidentemente la diferencia de precio es totalmente eh, opuesta, pero la experiencia y el target que da y el prestigio que da el tener un Ferrari no se lo va a dar jamás que usted tenga una flota de Chevette. Entonces la reflexión hago la analogía desde el punto de vista laboral, porque debemos ofrecerle a nuestros clientes eh, una, una propuesta de valor que satisfaga sus necesidades, respetando los cánones que a común acuerdo podemos tener con nuestros colegas dentro de las ciudades en las que laboramos, pero no compitamos por precio, compitamos por calidad, por experiencia. Y una recomendación final, quiero invitarles a que siempre inviertan en ustedes, siempre inviertan en ustedes, porque esa va a ser la mejor capitalización que van a poder hacer con sus recursos. Hay una gran diferencia entre el diseño abstracto sin contenido, el diseño abstracto con contenido. Se puede ser un gran manipulador de la forma, pero si la solución no es la más apta, no tiene sentido. Esto lo dijo Paul Rand, quien fue el diseñador del logo de Apple, y cuando Steve Jobs le pide que le diseñe su identidad corporativa, Steve le dice, por favor, Paul, me haces 3 propuestas para yo
para yo evaluarlas. Y Paul le responde, me estás pagando $10 millones para que yo haga una sola propuesta y esa sola propuesta va a ser la perfecta. Entonces, creo que era ideal poder cerrar con esta historia doméstica, por decirlo de esa manera, de Paul Rand, porque todo se sintetiza realmente en el ser, desde mi punto de vista. Como arquitectos no mostramos más allá de lo que somos, materializando o materializando la identidad de una marca o de una familia o de una persona o de un colectivo. Simplemente tengo que darles gracias, gracias, gracias al comité organizador por la oportunidad de hacerme partícipe de esta fiesta académica. Desde la muy noble y muy leal ciudad de Barinas, les envío un fuerte abrazo de nuestro calor sabroso que atraviese las 5 Águilas Blancas y llegue hasta la Escuela de Música para que ustedes sientan pues nuestro calorcito barinés allá. Al comité organizador, mil gracias y siempre a su orden. Nuestras redes sociales están publicadas en la cuenta de Instagram del Congreso y cualquier pregunta a bien que ustedes tengan que hacer, con todo gusto yo les voy a responder. Si ustedes desean, podemos hacer un live y pues poder tener esa interacción que ustedes tienen. Ha sido para mí un gran placer. Hasta luego.